Muy buenas a todos, me llamo José Manuel Toquero Martín, soy profesor particular bilingüe, redactor y editor de textos y traductor profesional titulado por la Universidad de Valladolid, y hoy vengo a presentaros mi trabajo final de máster, el último que hice de traducción. Y bueno, sin más que añadir, aquí tenéis la portada, a ver si accedo con el programa para que la veáis. Estudié el máster en el campus de Soria de la Universidad de Valladolid en la Facultad de Traducción e Interpretación. Y bueno, está relacionado con la cultura de la tauromaquia en el mundo anglófono, europeo y estadounidense a través de los autores Richard Ford, Ernest Hemingway y Alexander Fiske Harrison. Quiero decir, esto es un análisis comparativo del vocabulario taurino existente en comunidades de habla inglesa en comparación con el existente en castellano. Es un trabajo bastante consistente, quiero decir, tiene un corpus que recopila bastantes contextos de las tres obras, que están clasificadas en diferentes siglos, 18, 19 y 20. Bueno, el más peculiar es Hemingway, pero lo compararemos con la terminología de Richard Ford y Alexander Fiske Harrison para obtener los resultados de este análisis, ¿de acuerdo? Así que sed bienvenidos y espero que lo disfrutéis. Seguimos ahora con el PowerPoint, a ver si va cargando el programa, que parece que va un poco lento, pero no os preocupéis que en un momento lo solucionamos. Sí, parece que no accedo a la escena, pero no os preocupéis que no son más que unos minutos, como mucho. Yo lo que os iba comentando, analizando las obras literarias, vemos la perspectiva de cada autor en función de los siglos. Bien, ya está. Aquí veis la portada de nuevo del PowerPoint. Hola, bienvenidos. Y lo que os estaba contando, esto de la tauromaquia es un lenguaje muy cerrado, quiero decir, solo lo utilizan pues las personas que les gusta la cultura del toro, ya sean toreros, recortadores, ganaderos, etcétera. Pues está como limitado, y dentro del mundo anglófono, europeo y estadounidense no se difunde de la manera más apropiada, y vemos que hay una serie de equivalencias conceptuales asimétricas, como ya os había dicho en otras presentaciones, puesto que hay equivalentes culturales que no se asemejan entre ambas lenguas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un recorrido por los contenidos de este TFM, trabajo fin de máster. Tenemos una breve introducción, unos objetivos, unas competencias exigidas por la normativa existente en cuanto a las exigencias para titular, promocionar en este máster, la metodología adoptada en este trabajo, y luego vamos a ir viendo capítulos. El primero es la cultura de la tauromaquia en España, los orígenes, cómo afecta el lenguaje a la sociedad, etcétera. En el capítulo 2 veremos cómo las obras literarias son el vehículo de exportación para los extranjeros, quiero decir, son como la referencia que tienen para aprender lo que es la tauromaquia en realidad. Y bueno, veremos a los diferentes autores, a Richard Ford, Ernest Hemingway y Alexander Fiske Harrison, que están clasificados de acuerdo con la literatura de viajes o el ensayo en función del tipo de obra que ellos hayan redactado. En el capítulo 3 haremos hincapié en la recepción de la cultura taurina en los textos de ficción de Ford del siglo XIX, había dicho 18, perdón, 19, Hemingway 20 y Fiske Harrison 21. O sea, vamos a hacer una comparativa de tres épocas distintas para ver el fondo y la forma, o sea, el léxico, la terminología y también el estilo con el que se traduce ciertas expresiones o vocabulario. Y finalmente añadiremos nuestras conclusiones frente a esta investigación, junto con las referencias bibliográficas. Para comenzar, me gustaría añadir de nuevo la idea de que la tauromaquia es un campo de lenguaje especializado. Quiere decir, en España hay una barrera intercultural que impide que se difunda al mundo anglófono europeo, porque es un léxico muy especializado, lleno de metáforas, de terminología, y por el contrario, en el mundo de habla inglesa los términos son mucho más escasos y vienen procedentes directamente de la literatura taurina, y las palabras poseen diferentes connotaciones, como podremos comprobar. El objetivo de este trabajo es ver cómo se refleja la cultura de la tauromaquia en un contexto de habla inglesa a través de las expresiones que aparecen en los textos de los autores ya mencionados.
También tenemos como objetivo determinar el origen de la tauromaquia, como hacer un breve hincapié en los orígenes y también pues al concepto de literatura taurina, pues aproximarnos en torno a ese concepto para dar una pequeña definición de lo que es la literatura, porque tiene un carácter muy subjetivo, no es algo científico. Las competencias vinculadas a este trabajo son las siguientes: la lingüística, obviamente, de habla inglesa y española, intercultural, y la competencia temática relacionada con el tema de la tauromaquia. La metodología, los pasos que vamos a seguir para llevar a cabo este trabajo es contextualizar la tauromaquia con un recorrido histórico, ver cómo se refleja el lenguaje del castellano que, por así decirlo, es propio de la tauromaquia, y veremos la enciclopedia de José María de Cosío para ver las expresiones existentes en castellano, el vocabulario, porque hay 14 volúmenes de muchísimas páginas, 300, 500 páginas, que explican todo lo que es relacionado con la tauromaquia a lo largo de los siglos, y es una referencia que tiene gran riqueza para los españoles para que puedan acceder a cualquier vocabulario, cosa que los ingleses no tienen. Y bueno, tenemos un corpus monolingüe en inglés compilando las obras de estos autores para ver el vocabulario que utilizan y la forma en la que utilizan, tanto el fondo como la forma. Bueno, el capítulo 1 es el más breve de todos. Aquí lo que hacemos es un recorrido histórico para saber los orígenes de las corridas de toros. Hay diferentes teorías. La más antigua es que provienen de las venaciones romanas, o sea, de los anfiteatros, de los juegos que había allí. También se dice que durante la guerra contra los árabes se han batido toros o se han lidiado toros para prepararse para la batalla. Muchas corridas tienen lugar en torno a ritos religiosos, ya sea a una virgen o un santo, por así decirlo, arraigan eso. Y también está la teoría de las cacerías, de que se empezó lanceando los toros a caballo a pasar en el siglo XVIII al torero a pie, que lo hace en la plaza. Y en la fecha actual, esto fue en el siglo XVIII, del caballero noble que pasa a torero a pie, surgió en el siglo XVIII, en 1700 o 1600, finales 1600, aparecen las primeras figuras de a pie. Y en la fecha actual del siglo XXI, el Ministerio de Cultura respalda el registro taurino, que es un órgano en el que se encuentran registradas todas las ganaderías, todos los novilleros, toreros, etcétera. Cualquiera que participe en festejos taurinos de forma profesional. Tenemos dentro de la sociedad una polémica muy grande porque hay aficionados y antitaurinos. Y no solo en España, en Reino Unido en 1870 ya se prohibieron los toros en Londres, hubo unas corridas y fueron toreros matadores españoles allí a lidiar y fueron detenidos sin cargos, pero se prohibieron desde el reinado de Victoria, y ese pensamiento se ha consolidado hasta la fecha actual y está muy definido, quiere decir, es muy radical. Entonces se está extendiendo también en el territorio español porque estamos viendo también continuas protestas de algunos grupos reducidos de antitaurinos. La tauromaquia es un lenguaje muy propio en castellano y tiene como lengua vehicular el latín. Quiere decir, tanto la terminología como las expresiones son muy propias: salir por la puerta grande, agarrar al toro por los cuernos. Hay muchos sinónimos para la misma palabra, o sea, para torero hay matador, diestro, maestro, y en el inglés esto escasea. Es por aquí por donde va el análisis y creo que ya me vais entendiendo un poco, ¿no? El capítulo 2 habla de cómo las obras literarias, ya sea por un ensayo de opinión o por la literatura de viajes que habla de lugares exóticos como España, un país entre la civilización y la barbarie, como dice Richard Ford, pues vemos que es el vehículo que han tenido las comunidades inglesas para aprender lo que es la tauromaquia. O sea, las obras las escribía un autor en función de lo que percibía, entrando en contacto con las costumbres de las comunidades, en este caso con la tauromaquia de España, y su percepción se plasma en las novelas o en este tipo de publicaciones, y siempre hay un componente subjetivo que nos lleva a ver que está más sus ideologías que un vocabulario mucho más preciso. O sea, hay presentes muchas ideas que no son muy apropiadas. En el capítulo 3 hemos hecho un análisis de la recepción de la cultura taurina en los textos de ficción de Ford, de Hemingway y de Fisher Harrison. O sea, tenemos estas tres obras
Gatherings from Spain de Richard Ford, siglo XIX, In the Afternoon, siglo XX de Ernest Hemingway, y la última que he analizado es Into the Arena, The World of the Spanish Bullfight, que fue publicada en 2011 y escrita por Alexander Fiske Harrison. Entonces, vamos viendo las equivalencias asimétricas que aparecen. Por ejemplo, no saben diferenciar una garrocha de una jabalina o de una lanza, de un rejón. O sea, también hay errores. Pues lo que se ve es que el autor ha acudido a ciertos festejos como el toro de fuego y los fonemas se han confundido y ha plasmado en su obra, en vez de toro de fuego, toro de juego, porque la pronunciación es muy similar. Y también tenemos equivalentes culturales inapropiados como amphitheater, dars. Por ejemplo, una plaza de toros no se puede llamar anfiteatro porque no tiene exactamente la misma función, y unas banderillas no son unos dardos, ni tampoco son unas varas. Running of the Bulls, por ejemplo, se utiliza tanto como para corrida, del verbo correr, como para encierro. Entonces, en algunas páginas web es muy polémico cuando hacen descripciones de festejos saber si están hablando de un encierro o de una corrida. Y aquí vemos, por ejemplo, algunos equivalentes. Vemos que la palabra tauromaquia se ha creado en diferentes versiones, como tauromachia o bullfighting, pero no se ha adoptado por los diccionarios esta primera, porque es una adaptación sonora que hicieron los autores británicos y estadounidenses, como para formar una palabra nueva que hoy en día no se utiliza. Vemos como hay algunas palabras que aparecen con guión y después ya desaparece, como bullfighter, y palabras en castellano que son préstamos como picador, que el plural se utiliza en vez de añadiendo es de picadores, se añade la s sola, como se hace en inglés, picadors. Y matador también se traduce por killer, que tiene más una connotación un poco más radical, relacionándola con un asesino, más que con un artista, porque la percepción que tienen de los toros es que son mascotas, básicamente, en vez de animales bravos o reses bravas. Aquí podéis ver más traducciones como neutralizaciones como red flag para muleta, capote, traducciones sonoras como chulos, etcétera. Y el estoque no se le da ningún matiz así en particular, simplemente se le llama espada sword. Bueno, podéis ver que la garrocha pica se llama lanza. Se ha intentado traducir algo sonoro como pie, pick, pero no saben diferenciar en realidad un rejón de otros instrumentos como la pica o la garrocha. Hemos analizado la forma, el estilo, las connotaciones, y Richard Ford ridiculiza la vestimenta de los toreros. Parece que son colores inapropiados para una faena como la que tiene lugar en la plaza. También considera que España es un país que está fuera de la civilización, o sea, atravesaba en ese momento un caos en el gobierno y pensaba que la población se divertía como lo hacían en la antigua Roma, con pan y circo, pues con toros en esa época, aquí en España. Y Alexander Fiske Harrison pone un punto de vista filosófico en el que no termina de posicionarse si está a favor o en contra, porque él ahora mismo ha estado haciendo capeas en tentaderos, dando algunos pases a algunas vacas, pero lo que es la muerte del animal como no la termina de asimilar. Entonces ahí expone su punto de vista frente a las corridas. Entonces vemos ese componente de subjetividad, vemos diferencias en la forma de expresar las ideas, y no hay una homogeneidad como para que el vocabulario taurino inglés sea consistente. Entonces, en conclusión, lo que hemos obtenido en este trabajo de 95 páginas con un corpus adicional de párrafos en los que veíamos contextos con términos especializados, es que la representación de un país extranjero por medio de las obras literarias hace que se creen estereotipos, o sea, falsas connotaciones, atributos que perjudican a la imagen del país. Por ejemplo, los ingleses, cada vez que hablan de las corridas de toros, simplemente es para criticarlas o intentar crear propaganda para prohibirlas. Entonces tienen una recepción muy negativa por su parte, como que no quieren aprender todos los términos que existen en este ámbito, ni todos los festejos que hay, porque hay festejos en los que el toro no muere, no solo están las corridas. Y por lo general hay una carencia de términos y expresiones en el mundo anglófono, europeo y estadounidense.
Hay muchas dificultades a la hora de llevar este estudio porque hay diferencias interculturales entre España y el mundo anglófono. El latín ha sido y es la lengua de los países que desarrolla la tauromaquia, por lo que tiene muchas más expresiones y más facilidades para adaptar nuevos términos. Y lo que habría que hacer es redactar material bilingüe con la creación de nuevos términos que tengan una connotación más apropiada en inglés para que la población de estas comunidades anglosajonas o anglófonas europeas y estadounidenses puedan aprender un poco más acerca de la tauromaquia. Se podría hacer como futuras líneas de investigación analizar la jerga taurina que utilizan los hablantes de inglés, por así decirlo, el vocabulario que expresan en conversaciones reales del día a día, y ampliar este estudio de tal forma que trabajemos con más literatura taurina para ver si estos términos se siguen extendiendo, se modifican, se adaptan, etcétera. Ya sabemos que la lengua está en constante evolución y queríamos saber si este estudio se puede ir ampliando con el tiempo para ver si logramos una mayor cohesión entre términos entre inglés y el castellano y una mayor homogeneidad. Así que esto ha sido todo, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.